En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a todos nuestros invitados y, señor secretario, Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Se ha recibido un oficio, el oficio 465 de fecha 11 de junio de 2021 de la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz García, mediante el cual remite recomendaciones sobre el proyecto de ley de reforma integral al sistema de adopción en Chile y conjuntamente solicita que se adopten todas las medidas disponibles para no suspender la tramitación de dicho proyecto de ley. Además, se han recibido las siguientes comunicaciones. El señor Mauricio Pavés Díez, perito psicológico, quien expresa su interés de participar en la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Civil. En particular, expresa su deseo de colaborar y contribuir para determinar los criterios objetivos que deben reunir los profesionales y técnicos para desempeñarse en calidad de perito en la futura reforma procesal civil. Finalmente, hay una comunicación de la señora Carol Fuslotcher Radat, abogada, para solicitar que la señora Melissa Barrientos Caller, madre de Isabela, una niña con discapacidad física, sea escuchada por la Comisión durante la discusión del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, el que tiene una indicación relativa a la reducción de impuesto al valor agregado aplicable a la entrega y adquisición de prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía. Eso respecto de los documentos que se han recibido durante el día de ayer por la comisión y que figuran en la cuenta de esta sesión, señor presidente, señoras y señores senadores. gracias, secretario. Por favor, contestar las comunicaciones señalando que en su oportunidad serán escuchados las personas que solicitan participar en estos dos proyectos. Bien, ¿El objeto de la citación, secretario? sí. Presidente, Senador Durresti. sobre la cuenta, no sé si ya está incorporado el ministro de Justicia. Eh, Sí, sí, está así ahí. Sí. está el ministro, entiendo, el Ministerio de Justicia. Déjame ver un minuto. Sí, está ahí. Sí, está el Aquí ministro de estamos, Justicia. estimado senador Durresti. Para el Zoom. Sí, ministro, que en la hora digamos, para referirnos a la tabla y antes de entrar a la discusión que nos convoca, me llegó hoy día una denuncia bastante grave, y ya que se ha hecho una presentación de la ministra, de la defensora de la niñez, creo que es importante. Hace más de 2 años y medio se encuentra cerrado el centro penitenciario de Río Bueno. Se han gastado más de 650 millones en su rehabilitación, que es precisamente disponible, la única unidad en la región para menores, para menores. Esto está cerrado, se terminó el trabajo y hoy día me ha llegado una denuncia, tuve un Zoom temprano con los gendarmes de la zona, 43 gendarmes que son obligados a trasladarse a más de 1 hora y media a Valdivia todos los días, y está cerrada esta unidad, no hay razón para hacerlo. Entonces voy a pedirle formalmente una reunión a Gendarmería Nacional, pero me gustaría que la comisión pudiera despachar un oficio al Ministerio de Justicia y a Gendarmería para que recabe antecedentes de cuál es el motivo de este prolongado cierre de esa unidad, sin las razones técnicas, y afectando en este caso la ley de responsabilidad penal adolescente respecto a ser la única unidad precisamente en la región destinada para menores. Me gustaría, presidente, que pudiéramos despachar ese oficio y tener a bien la voluntad del ministro para contestar en su calidad de ministro del ramo. Presidente. Ministro. Sí, hemos recibido inquietudes también de otros parlamentarios de la zona. Les vamos a hacer la explicación correspondiente. Hay todo un proceso de transformación en marcha que probablemente no ha sido explicado debidamente en la región, y creo que esta es una buena oportunidad para hacerlo. Pero efectivamente ese penal ha estado en transformación y reparación, y le tenemos asignado dentro del proyecto de Gendarmería nuevas funciones para que se desarrollen ahí en Río Bueno. Y los traslados al recinto penitenciario de Valdivia se explican porque esa es una cárcel concesionada que está subutilizada.
y por lo tanto, dentro de una política de descentralización y de ahorro de recursos, se han estado concentrando población penal de distintos lugares para precisamente utilizar una cárcel cuya infraestructura y nivel de calidad es muy positiva y adicionalmente no tiene hacinamiento, por el contrario tiene desocupación. Pero le vamos a hacer una explicación más completa para no distraer esta comisión en esta oportunidad de este tema, pero senador Durresti, estamos preocupados de informar algo que aparentemente no se ha hecho como debió haberse hecho oportunamente y evitar inquietudes como las que usted levanta con toda razón. Gracias, ministro. ¿Habría acuerdo para enviar el oficio a nombre de la comisión? Senador Durresti. Sí, solo agradecer la respuesta del ministro que debe estar al tanto solo como un elemento ministro. Nosotros no queremos que a la región de Los Ríos nos envíen delincuentes peligrosos o con otro tipo de delitos que no hay acá. Y ya hemos hecho las denuncias que nos han enviado connotados narcotraficantes y que eso termina contaminando, termina haciendo una contaminación penal. Entonces, no por hacerle el negocio a las empresas concesionarias de las cárceles, vamos a estar llenándolas con delincuentes que terminan de Santiago, principalmente, que terminan contaminando a la población penal, exponiendo a los gendarmes y exponiendo también al entorno familiar de los reos. Yo no comparto para nada lo que usted dice, y eso es simplemente un negocio de parte de las concesionarias que, si no están al 100% ocupadas, se paga un diferencial por parte del Estado. No comparto para nada esa posición. Y para los delincuentes, si delinquen en Santiago, que se queden en Santiago. Ahí, o mándenlo a Punta Peuco, ahí también hay espacio, y que yo sepa, no han enviado a Punta Peuco al care pelota o al care jarro o a eso. Entonces, también un poquito de respeto con las regiones, ministro. Nosotros no es para que nos envíen a los peores condenados para ahorrarse unos pesos gendarmería. Le insisto, Senador, en Punta Peuco también quedan hablando... espacios, mándenlos para allá y no contaminando y afectando el funcionamiento acá de gendarmería, de la población penal, de los familiares que también tienen derechos. Y el entorno de la ciudadanía. Tenemos graves problemas precisamente con narcotráfico producto de los traslados de delincuentes de Santiago. Insisto, Punta Peuco les queda ahí cerquita para enviarlos. Además, con la calidad de delincuentes que hay ahí, se pueden llevar bien. Presidente, una aclaración. No, yo no estoy hablando del traslado de otros lugares del país. Estoy hablando de la concentración en la región de Los Ríos de personal. Cuando estamos hablando del caso de Río Bueno, esa población penal y esos uniformados de gendarmería se trasladaron a la cárcel de Valdivia. Y efectivamente hay ahí espacio, y no estamos nosotros hablando de un negocio de las concesionarias, sino que es un compromiso que encontramos con el Estado de Chile hace algunos años, que hizo una inversión muy significativa, que gasta muchos recursos y que no se utilizan, y a pesar de todo se siguen gastando igual, en circunstancias que hay cárceles que tienen más hacinamiento, menos calidad en la región. De manera que no estoy hablando de traslado de narcotraficantes sin prejuicio que pueda haberlos habido en el pasado. Pero sí, repito, no quiero entrar en un debate, solo quiero mantener que la política es de concentración regional. La pregunta del senador Durresti fue por Río Bueno, y la explicación de Río Bueno es que se ha ido concentrando en la cárcel de Valdivia. De eso estamos hablando. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Entonces enviaremos el oficio a nombre de la comisión por lo que plantea el senador Durresti. Presidente, ¿habría acuerdo unánime entonces en enviar ese oficio a nombre de la comisión? ¿Habría acuerdo? Sí, no veo a alguien que se esté oponiendo al oficio. Ya, perfecto. Entonces, a nombre de la comisión, como lo ha solicitado el senador Alfonso Durresti, y así se ha acordado. Bien, señor presidente, señoras y señores senadores, la tabla del día de hoy. La comisión para continuar con el estudio, en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales para regular en igualdad de condiciones el matrimonio de parejas del mismo sexo. A esta sesión están especialmente invitados el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, quien viene acompañado por la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarre, la jefa de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, señora Bernardita Vega, el jefe del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Mario Bustos.
Además, asiste el señor ministro, secretario general de la Presidencia, señor Juan José Osa. También viene la ministra del Ministerio de Desarrollo Social, doña Carla Rubilar, y la subsecretaria de la Niñez, señora Blanquita Honorato. Nos acompañan también de la Biblioteca del Congreso Nacional los investigadores señora Paola Trufelo y Pamela Cifuentes y el señor Pedro Guerra, que según los antecedentes que daré a continuación, han preparado un estudio a solicitud de esta comisión. Señor presidente, ese es el tema de la sesión de hoy día y estos son los invitados. Gracias, señor secretario. Saludamos muy cordialmente a la ministra y los ministros que nos acompañan, los subsecretarios, sus asesores. También saludamos a Isabel Amor de la Fundación Iguales y a Rolando Jiménez del Móvil. Secretario, lo que le pediría es que pudiéramos hacer una pequeña relación para indicar en qué punto quedó la discusión de este proyecto. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, esta sesión es la tercera sesión que realiza la comisión para estudiar en particular el ya mencionado proyecto. En la primera sesión, la comisión analizó este asunto y se escuchó a la presidenta ejecutiva de la Fundación Iguales, al abogado de esta fundación, señor Juan Enrique Pi, y al director del área de Derechos Humanos de la organización móvil, señor Ramón Gómez, y a la abogada de esta misma organización, señora Mónica Arias, quienes expresaron su opinión favorable a esta iniciativa y la necesidad de legislar en esta materia. En esa primera sesión también el senador señor Galilea solicitó que en el estudio en particular de este asunto se considerara especialmente los temas de filiación y de adopción. Explicó que este era un tema complejo y que es necesario considerar en detalle, en especial, la figura de la maternidad subrogada. Celebró en el mes de marzo, la comisión comenzó el estudio en particular de las indicaciones presentadas a esta iniciativa de ley. En esa oportunidad se pronunció la comisión por la indicación número 1, rechazándola, y inició el análisis de las indicaciones números 2 y 3 del honorable senador señor Latorre. A partir del debate que se generó y de las dudas que surgieron en el análisis de esta materia, básicamente centradas en la figura del concepto de progenitores y la incidencia que esto tenía en materias de filiación, se pidió un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional para que pudiera analizar estas materias y hacer un análisis de derecho comparado, en particular en relación con determinados países. Hago presente a sus señorías que ese informe se recibió, la biblioteca emitió ese informe, se envió a sus correos electrónicos y para continuar con el estudio de esta materia correspondería recibir el informe más en detalle de los representantes de la biblioteca, sin perjuicio de que quiero hacer presente, como ustedes muy bien saben, que el día 5 de junio del presente año el Ejecutivo ha hecho presente la urgencia suma para esta iniciativa y por lo cual, de acuerdo a las instrucciones recibidas, se cursaron las invitaciones a los ministros que nos acompañan en la sesión de hoy día, dado que el gobierno ha hecho presente la urgencia a este proyecto de ley. Finalmente, señor presidente, para que ustedes tengan todos los antecedentes correspondientes en relación con la tramitación de este asunto, hago presente que la Secretaría de la Comisión ha recibido ayer formalmente una comunicación del honorable senador señor Latorre en que hace presente que retira sus indicaciones que había formulado a esta iniciativa de ley. Entonces, en resumen, señor presidente, la comisión se encuentra en discusión en particular, inició el estudio de las indicaciones que ya mencioné y está pendiente escuchar al gobierno y también a la Biblioteca del Congreso Nacional respecto del estudio que han formulado. Eso, señor presidente. Gracias, secretario. Antes de ofrecer la palabra a la biblioteca, no sé si alguno de los ministros que nos acompañan quieren hacer uso de la palabra. ¿El ministro Osa?
El ministro de Justicia también ha levantado su mano, señor presidente. ¿Estás sin audio, Juan José? No se escucha. Sí, nosotros no te escuchamos a ti, pero tampoco figura silenciado el micrófono en la pantalla. Sí. Tampoco lo escuchamos, tampoco estamos escuchando últimamente al gobierno nosotros. Sí, Ajá. Entonces parece que es un problema generalizado del gobierno, entonces. sí, Le desde la damos- cuenta adelante han perdido un poquito de diálogo. Bien, mientras el ministro Osa soluciona el problema técnico, le ofrecemos la palabra al ministro de Justicia. Gracias, presidente. Como usted puede oír, aquí se oye la voz fuerte y clara. Por si el senador Durresti no había tenido la oportunidad. Presidente, nosotros, como ya lo manifestó el presidente, se ha decidido como gobierno participar en esta instancia y probablemente el mensaje del secretario general de la presidencia, Juan José Osa, ministro Osa, lo que iba es precisamente a transmitir esta voluntad y los motivos del presidente para haberle puesto urgencia a esta iniciativa. Yo solo quiero señalar que el gobierno está dispuesto a participar en este debate que ha organizado a través de los ministerios que tienen vinculación e interés en este tema, como son, desde luego, el Ministerio Secretario General de la Presidencia, el Secretario General de Gobierno, que encabeza Jaime Belolio, y ciertamente nuestra Ministra de Desarrollo de Familia, Carla Rubilar, que hoy día también nos acompaña. El proyecto, tratándose de una materia de derecho de familia, de derecho civil, va a ser conducido técnicamente por este ministerio y la coordinación va a estar entregada a la subsecretaria Lorena Recabarren, que va a estar acompañando el debate en las comisiones en forma permanente. Nosotros vamos a actuar coordinadamente, tenemos un equipo de trabajo que coordina los 4 ministerios con el propósito precisamente de ir definiendo nuestra participación en esta tramitación, hoy día en el Senado, mañana en la Cámara. En ese sentido, quiero manifestar que la voluntad del presidente es la de, junto con otorgarle su urgencia, permitir que este debate avance. Por eso, esta urgencia. En lo fundamental, sobre todo habiendo oído la decisión del senador Latorre de no presentar indicaciones, lo que el gobierno ha manifestado es su voluntad de que el proyecto continúe su tramitación en su sentido original. Nosotros no estamos en el ánimo de presentar indicaciones por ahora. Ciertamente si se abre el debate lo haremos, pero ya no lo hicimos cuando se abrió el plazo para presentar indicaciones. En consecuencia, no estamos solicitando tampoco un plazo especial para ello. Si hubiese la necesidad de hacerlo, lo haremos presente. Por ahora, esa es nuestra posición. Yo quisiera, presidente, creo que se lo informé personalmente, tengo que participar ahora en la presentación del proyecto del régimen que crea un registro nacional de deudores de alimentos en la Comisión de Mujer. En el propio Senado voy a tener que presentarme, pero como digo, en este proyecto la coordinadora será Lorena Recabarren, que estará disponible y que va a hacer la presentación sobre esta materia quiere hacer nuestro ministerio una vez que hayan hecho uso de la palabra el ministro Osa y la ministra Rubilar. Estamos a su disposición. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Le ofrezco la palabra al ministro Osa. ¿Ahí me escucha, presidente? Ahí sí se escucha. Muchas gracias por su intermedio. Quisiera partir por saludar a todos quienes están siguiendo esta comisión, desde luego a los senadores, senadoras
invitados, a mis colegas ministros, la ministra Rubilar, al ministro Hernán Larraín, mi ex jefe, gran jefe, aprovecho de dejar constancia, la subsecretaria de Derechos Humanos, el secretario, señor Rodrigo Pineda, en fin. Y solo reiterar lo que el ministro Larraín nos anticipaba, ¿no es cierto? El presidente ha hecho este anuncio para avanzar en este proyecto, que si bien es una moción parlamentaria, se ha tomado la decisión de impulsar y avanzar en esta discusión. Y por cierto, consideramos que obviamente lo apropiado, ¿no es cierto?, es que los distintos organismos de este gobierno que están relacionados a estas materias, particularmente, ¿no es cierto?, la ministra Rubilar y la subsecretaria Recabardo y sus equipos, van a ir expresando las opiniones más técnicas, ¿no es cierto? Yo solo quisiera, obviamente, volver a reiterar algo que hemos dicho, que al gobierno le asiste la convicción de discutir y avanzar en esta materia, sin perjuicio de lo cual entendemos como gobierno que existen distintas posiciones, distintas sensibilidades de forma transversal respecto de aspectos generales y aspectos específicos de este gobierno, y en ese sentido somos especialmente respetuosos de las opiniones de cada uno en esta materia, sin perjuicio del deseo y la determinación del gobierno de avanzar en esta discusión y impulsar este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, ministro Osa. Le ofrezco la palabra a la ministra Rubilar. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras y obviamente también a los invitados que vemos presentes. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia también, como dijo el ministro Larraín y el ministro Osa, nos hacemos parte de la convicción obviamente del gobierno del presidente Piñera de la importancia de discutir y debatir y resolver efectivamente el debate al respecto del matrimonio igualitario en Chile. Para nosotros como ministerio creemos que este ministerio es el Ministerio de la Familia y por ende de todas las familias, y por supuesto que vamos a ser parte junto a la subsecretaria Honorato, de la subsecretaría de la Niñez, de todo el debate y para poder contribuir obviamente a todo lo que sea necesario en esta materia. Creemos sin duda alguna, como lo ha dicho el mismo presidente Piñera, que este es un tema que atañe probablemente a las profundas creencias y convicciones personales, sin duda alguna desde el ámbito personal, y obviamente en las discusiones en materia de libertad de creencia y culto no hay ninguna discusión, pero estamos hablando de un debate que tiene que ver no con eso, sino con los derechos civiles que otorga el Estado y que debe ser a todos por igual, y a nosotros nos asiste la convicción en esa materia de que el matrimonio igualitario es el camino que debe seguir el país para avanzar en este camino de la no discriminación y de una otra forma donde la igualdad es la regla y la excepción es la desigualdad. Y por lo tanto nosotros creemos que este camino finalmente desde el ámbito civil, desde el ámbito de los derechos civiles de las personas en el Estado, es el camino que debiera darse. No obstante, y eso lo ha dicho en innumerables oportunidades el presidente, el ministro vocero y el ministro de la SECPRES, por supuesto que los honorables senadores y senadoras, diputados y diputadas, tienen obviamente el derecho que les asista a sus convicciones y creencias de votar, obviamente como consideren que es lo correcto. Nosotros desde el gobierno del presidente Piñera creemos que esta urgencia que se le ha puesto a este proyecto nos permite dar un debate, el cual ha definido el presidente como que ha llegado su momento y creemos efectivamente que es el Congreso donde debe darse y donde debe ojalá zanjarse. Así que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia insistimos en la convicción de ser también el Ministerio de todas las familias. Estamos completamente a disposición de los honorables senadores y senadoras para poder acompañar la tramitación de este proyecto. Gracias, ministra Rubilar. Y para continuar con el debate y votación de este proyecto, le voy a ofrecer la palabra para que pueda entregar el informe que se le pidió en su oportunidad. Sí. ¿Quién está? ¿Presidente? La senadora Bensperger. Senadora Bensperger. Sí, presidente, quisiera hacerle alguna consulta al gobierno antes de escuchar a la biblioteca, si usted me lo permite. Presidente, la subsecretaria por acá también, de acuerdo a lo que mencionaba el ministro Larraín, si es posible dar la posición de coordinación jurídica de este trámite legislativo por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Vamos a escuchar primero a la senadora Bensperger y después a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que
es conocida mi posición en esta materia. Sobre todo yo, un breve análisis antes de hacerle la consulta al gobierno, pero estamos casi a 6 años, ¿no es cierto?, de ya la entrada en vigor de la ley 20.830, que en nuestro país reconoció la unión civil entre parejas del mismo sexo, otorgándole casi los mismos derechos, a excepción del socorro mutuo. Los mismos derechos que se le otorga a un matrimonio, ¿no es cierto? Y el socorro mutuo no se le otorgó porque las personas partidarias, cuando se discutió la ley aquella, sostuvieron que no era necesario. Entonces uno se pregunta que permitirles hoy día acceder al matrimonio, a esta unión en que la naturaleza indica que debiera ser, desde mi punto de vista, entre un hombre y una mujer, por una de sus fundamentos, ¿no es cierto?, una que es potencialmente procrear. Y por eso lleva el nombre, o entre otros, el nombre de matrimonio, y esa es la razón, al nacer de este matrimonio un niño, que se establece la filiación, ¿no es cierto?, y esa es la razón por la cual entra el derecho civil a regular jurídicamente esta materia. Porque en el amor entre dos personas el derecho no tiene nada que ver, sino claramente no tendríamos la situación dramática que tenemos hoy día en el país de la gran cantidad de deudas de pensiones de alimentos, ¿no es cierto? Porque ahí hay una clara diferencia de cómo el derecho no es capaz de regular las diferencias de amor o las relaciones de amor, o donde el amor de verdad debiera existir. Si no existe entre un padre y un hijo, raramente pudiera existir en otra cosa. Pero en fin, eso le llega a concluir a uno que detrás de esta posibilidad de que parejas del mismo sexo accedan al matrimonio, me parece también mal llamado matrimonio igualitario, porque quisiera decir entonces que el matrimonio entre un hombre y una mujer hoy día pareciera que es injusto, no existe, se está llevando como que solo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo el día de mañana va a permitir que el matrimonio sea justo. Creo que el matrimonio hoy día entre un hombre y una mujer también es lo que la naturaleza indica. En fin, por lo tanto creo que detrás de esta necesidad que se busca en este proyecto no hay otra que llegar también a permitir a personas del mismo sexo, ¿no es cierto?, optar a la afiliación, algo que la biología no permite, o la ley de adopción, o por de procreación asistida, que incluso muchas de ellas son comerciales, como el arriendo del útero. A mí me parece terriblemente peligroso, ¿no es cierto?, esta finalidad última de consolidar la diferenciación, sexual, tratando de hacer igual lo que por naturaleza es distinto. Yo eso no lo puedo compartir. Creo en la no discriminación, pero también creo que hay cosas que son distintas, y eso lo ha hecho así. Creo que si hay dos personas de sexo que tienen una relación, esa relación tiene que ser protegida, y para eso nació la unión civil. Dar también, por otro lado, jurídicamente a un niño del derecho de tener un padre y una madre como un dato básico y el punto de vista partida para el ejercicio del derecho a la identidad, resulta finalmente siendo, ¿no es cierto?, la mayor de las desigualdades y la injusticia. Finalmente, presidente, quisiera entonces preguntarle al Ejecutivo cuál es la razón de fondo en que le han dado urgencia a este proyecto, algo que no estaba en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, por las diferencias y por los temas todos conocidos, ¿no es cierto? Cuando venimos hace mucho rato, el Ejecutivo señalando la urgencia en otro tipo de proyectos, como el de la niñez, todo lo referente a la niñez, en esta comisión la de los notarios, la de la firma electrónica, la reforma urgente a materia de justicia post-COVID, como es el nuevo Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, las mismas normas que hay que reformar para que se pague adecuadamente la pensión de alimento a los hijos. ¿Cuál es la razón, quisiera saber yo, para que a 9 meses o 8 meses de terminar un gobierno cambien tan notoriamente estas urgencias? ¿Por qué hoy día para el gobierno le pone prioridad a este proyecto
por sobre los otros que ha venido señalando y dándole urgencia hace mucho rato y que evidentemente no va a alcanzar a sacar en forma conjunta y ha optado por este por sobre los otros. Me gustaría escuchar del Ejecutivo cuáles son esas razones. Me gustaría escuchar también, porque entra en este momento en que hay un proyecto que tiene plazo de indicaciones vencido, en que nunca ha participado, nunca ha emitido una opinión sobre este proyecto ni en esta comisión. Y hoy día, ¿no es cierto?, cuando estamos a una o dos sesiones de terminar el proyecto, viene a levantar una bandera dejando de las otras, que ha señalado hace mucho rato que eran sus urgencias. Quisiera lograr entender eso, presidente del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, Luz. Alfonso. Presidente. Le doy la palabra al senador Durresti y después al senador Moreira. Sí, yo voy a hacer, en todo caso, presidente, Dile al senador Moreira, no hay problema, presidente. Iván primero y después Alfonso. Sí, mira, yo sé que tenemos mucho rato y bastante tiempo para poder debatir este tema. Yo, en lo personal, quiero decir dos cosas. Es sabida mi opinión, pero como corresponde lo que voy a decir, porque el gobierno le ha puesto urgencia a este proyecto de ley. ¿Ok? Entonces, yo le voy a hablar a los ministros y durante el debate voy a hacer presente cuáles son mis convicciones con respecto a este tema. Tampoco es mi interés demonizar el debate de este tema. Y ya lo vamos a conversar. Pero sí que quiero decirle a los señores ministros que están aquí que yo me siento engañado por el presidente de la República. ¿Y por qué? Porque durante la campaña nosotros acompañamos al presidente Piñera con distintas comunidades evangélicas en donde él, teniendo sus propias convicciones que se le respetan, se comprometió que durante su gobierno él no iba a generar ni ambiente, ni iba a patrocinar, ni menos darle urgencia a un proyecto de esta naturaleza. Si este proyecto se aprobaba, iba a ser solo por iniciativa de los parlamentarios, legítimamente en el Congreso. De hecho, tienen los votos. Entonces, yo quiero decirle a los señores ministros que yo me siento engañado por el presidente de la República. Me siento engañado porque me hizo acompañarlo donde grupos de personas en donde él se comprometió a algo que no cumplió. Él tiene derecho a cambiar sus convicciones. Y eso no se hace, lo que ha hecho el presidente. Y yo tampoco, y con esto termino, señor presidente, quiero decirle de que, aparte que eso no se hace, el señor presidente, y quiero decirle que no por esta situación yo vaya a dejar de votar cosas importantes del gobierno, pero mi relación con el gobierno es una relación distante, no solamente por este proyecto. Y finalmente, quiero señalar que más allá de las convicciones del presidente de la República en esta materia, que se le respetan y que las puede tener, esta fue una cuestión de táctica política en la cuenta pública, donde señaló él como primordial, como su principal tarea, darle urgencia a este proyecto. Todos sabemos que lo que buscó, más allá de sus convicciones, fue generar un mejor ambiente. Un mejor ambiente fue el que pretendió con este debate de tratar de ganarse simpatías, a tratar de derivar el debate que había de cuestionamiento al gobierno a través de esto, porque lo logró. Comunicacionalmente, de lo que se habló después de la cuenta, no fueron de las cosas de la pandemia, fueron más bien del matrimonio entre homosexuales. Este es mi punto de vista que yo quiero señalarle al gobierno, y que el gobierno tenga sumamente claro, señores ministros, que de ahora en adelante, por lo menos conmigo, no cuentan de la misma forma con que contaban conmigo anticipadamente. Y pedí la palabra, presidente,
porque como estamos hablando de un proyecto al cual se le dio urgencia, bueno, yo como senador tengo el derecho de dar las razones de mi molestia, más allá de que este proyecto se vaya a aprobar, porque nosotros sabemos perfectamente que con los votos de la oposición y algunos votos de Chile Vamos, este proyecto va a ser aprobado en el Congreso Nacional, lamentablemente. Es cuanto quería dejar en claro y en acta mi pensamiento sobre esta materia, y cuando empiece el debate, mañana o cuando corresponda, en cada una de las indicaciones que yo he presentado, que son 18, voy a dar las razones del por qué voto en contra de este proyecto. Gracias, presidente, y le agradezco estos 3 minutos y medio que me dio. Gracias, Iván. Alfonso. Gracias, presidente. Escuchando las opiniones de los senadores que me han antecedido en la palabra, se explica en gran medida lo que yo quiero señalar. Creo que el país, creo que la Comisión de Constitución que integramos tiene legítimamente un proyecto de ley en el cual hemos concurrido, hemos dado las discusiones, las votaciones, hemos convocado a bibliotecas, expertos, a favor, en contra, viendo los distintos aspectos para avanzar en algo que creo que es de justicia. Yo respeto las distintas opiniones y las visiones cuando son democráticas, son planteadas con argumentos, uno las entiende y serán las mayorías del Senado las que podrán determinarlo. Pero igual quiero hacer una reflexión política, porque en definitiva aquí hay algo que no calza. Un gobierno que plantea la discusión inmediata de un proyecto de ley y cuando sus parlamentarios no han sido informados, cuando sus parlamentarios no solo no comparten la opinión, es legítimo que no se pueda compartir, sino no se informa. Yo creo que cuando uno avanza en políticas públicas de esta naturaleza, especialmente cuando nos ponemos al día, cuando establecemos, vamos derogando determinadas instituciones que son del siglo no pasado, antepasado, el Código Civil con la regulación del matrimonio, la ley de matrimonio civil, situaciones de filiación que pertenecen, digamos, a decenas de años anteriores, y tú la vas adecuando a otras legislaciones que han habido en otros países, yo creo que se va generando una mayoría. Entonces, a mí me preocupa, yo voy a votar a favor y vamos a instar, no me cabe duda, mayoritariamente, pero me preocupa esa disonancia de parte del Ejecutivo de plantear una iniciativa que sus propios parlamentarios relevantes de la comisión o de su sector, no indican que no solo no fueron informados, además de no estar de acuerdo, que no fueron informados. Entonces aquí claramente yo creo que la sociedad tiene que avanzar en convicciones y en superación de limitaciones que habían claramente en materia, o desigualdades brutales que habían en materia del matrimonio civil. Uno es libre de contraer matrimonio con quien corresponda, quien ama, con quien quiere hacer una familia, quiere generar una vida común. Nosotros avanzamos mucho en su momento con el Acuerdo de Unión Civil, que creo que ha permitido, y las estadísticas así lo indican, mejorarle la vida a muchas personas que tenían, especialmente en lo patrimonial, en situaciones de convivencia tremendamente difícil. Y hoy día, por un principio de igualdad, creemos que tiene que consolidarse esta situación, esta institución. Yo voy a votar a favor. Felicito que exista una mayoría social, pero me llama la atención, y por eso creo que la reflexión política, antes que la reflexión en detalle de cada uno de los articulados, que un gobierno no consulte en una materia importante con lo digo, estimados colegas, no son de sorna. Yo soy respetuoso de las decisiones y también he estado en el gobierno y también he estado en desacuerdo con medidas a veces, pero por lo menos la consulta. Uno puede ser minoría o puede diferir, pero yo creo que estas materias más civilizatorias de conquista de derechos, de igualdad de derechos, tienen que ser sumando y siendo partes de cómo el Estado, cómo el país, como sociedad nos vamos poniendo de acuerdo. Y el legítimo debate, la confrontación de ideas es
es en la votación, pero conociendo a miles de personas, conociendo las organizaciones que han estado detrás de empujar estas iniciativas. No quiero nombrarlos a todos porque siempre es escaso o es injusto por omitir a alguien, pero la labor de denuncia, de defensa, de persuasión con academia, con universidades, con organizaciones a lo largo de Chile, creo que avanza en una línea correcta. Al menos yo creo que tenemos que mantener el debate ahí y que esto sea una conquista, sea un logro de nuestra sociedad, y bueno, también es una ley que cada uno utilizará de acuerdo a su saber y entender, de acuerdo al cariño, al amor que siente con quien quiere suscribir ese contrato de matrimonio, y para eso creo que es obligación de nosotros dar la igualdad para hombres y mujeres que quieran suscribir el matrimonio igualitario. Yo quería hacer esa reflexión política y sin perjuicio de eso entender que así como se han retirado algunas indicaciones por parte del senador Latorre, que legítimamente el senador Moreira, que ha planteado otras indicaciones, las va a defender y las va a plantear, y ahí se dará el debate legislativo de cada una de ellas. Eso, señor presidente. Gracias, Alfonso. Yo simplemente voy a hacer una reflexión para todos quienes están siguiendo la transmisión. Yo, como senadores y senadoras, y la Secretaría lo sabe, cuando asumí la presidencia de la comisión, señalé que una de mis metas de gestión era sacar 2 proyectos, que eran matrimonio igualitario y ley de adopciones. Y lo hago por un tema de profunda convicción personal, porque creo que Chile necesita avanzar en materia de reconocimiento de derechos, y siempre lo he dicho, independiente de la creencia filosófica, religiosa o política que uno puede tener, no puedo imponerle mis convicciones personales a otras personas. Y si nosotros queremos construir un país más unido, un país que efectivamente se pueda empezar a encontrar, tenemos que ir terminando con estas discriminaciones. Y yo, como presidente de la comisión, voy a darle las garantías a todos los senadores, senadoras y los invitados que puedan hacer valer sus puntos de vista. Porque yo entiendo que esto es una discusión profundamente valórica, que trastoca lo que es la concepción de la familia, lo que es de la concepción de la sociedad chilena. Y en eso yo estoy súper disponible a poder avanzar. Y en esta línea, lo que yo espero es que vamos a tener una buena discusión, como se ha hecho y se hizo en su minuto en el Acuerdo de Unión Civil y en otras leyes que han favorecido y han permitido ir reconociendo derechos a personas que han sido postergadas en el tiempo. No tengo mi opinión política de por qué el gobierno, el presidente de la República hizo este anuncio el 21 de mayo, pero eso claramente, como lo ha dicho Alfonso, es un tema que tiene que resolver el gobierno con sus parlamentarios. Todos hemos estado en algún minuto apoyando a distintos gobiernos, presidentes, y sabemos que muchas veces se toman decisiones probablemente por una oportunidad comunicacional. Yo lo que espero es que este proyecto no sea eso, sino que sea efectivamente una voluntad real del gobierno del presidente Piñera de avanzar en reconocimiento de derechos. Dicho eso, le ofrezco la palabra a la subsecretaria para que pueda exponer la biblioteca. Y después el ministro Osa para que pueda contestar lo que le preguntaron sus parlamentarios. Sí, no, que quisiera, presidente, poder contestar la pregunta que nos hace por su intermedio la senadora Sperger. A ver, yo creo que el impulso que se está dando a este proyecto no es una bandera, no es una táctica política, es una convicción. En el gobierno del presidente Piñera se avanzó en el Acuerdo de Unión Civil. Nosotros creemos que han pasado los años y determinados debates, los países van preparándose para tenerlos, digamos. Yo quisiera decir principalmente eso. Luego quisiera decir que la pregunta que por su intermedio nos hace la senadora Sperger en relación a la urgencia es muy atingente. Yo quisiera decir que esta urgencia no se opone para nada respecto a las otras que hemos impulsado en esta comisión, y yo quisiera hacer un llamado, de hecho, a que se respeten. En ciertas ocasiones, las urgencias que ha puesto el gobierno en esta comisión no necesariamente han sido respetadas, y es bueno que sean respetadas todas, no solo aquellas que en virtud de un determinado debate nos acomodan o no. Y en ese sentido esperamos despachar el proyecto de notario, presidente, usted sabe, cuando se le ponga la discusión inmediata. Esperamos que la firma electrónica sea despachada, y en fin, muchos otros proyectos más allá de la legítima y desafíos que usted se ha impuesto en relación a 2 determinados proyectos. Y en ese sentido, garantizarle por su intermedio a la senadora Sperger que en ningún caso vamos a dejar de impulsar los otros proyectos, y esperamos, y aprovecho esta instancia, de señalar que confiamos en que
esta comisión va a respetar esas urgencias, no solo respecto de proyectos que sean de su especial interés. Quisiera también, este es un proyecto que puede salir luego a la comisión y así podemos abocarnos, ¿no es cierto?, a los otros que tanto nos interesan también. Reiterar que se trata de una convicción, una determinada convicción del presidente, en ningún caso una táctica política y una bandera. Y quisiera terminar, presidente, haciendo la siguiente reflexión. Yo veo ahora en el chat, yo creo que es muy importante que los invitados tengan todo el espacio de expresarse, por algo han sido invitados, pero no nos parece que sea razonable que se señale que la senadora Asperger ha tomado mucho tiempo en hacer una pregunta. Esa es una muestra, es una invitación a que seamos tolerantes en este debate. La posición de la senadora Asperger, del senador Moreira, tienen que poder expresarse y tienen que poder respetarse las reglas que siempre se han seguido en la comisión. Es el presidente que envía el debate y en ese sentido yo hago una invitación, más allá de que el gobierno esté impulsando este proyecto, a que también quienes se oponen a él tengan el espacio para poder expresarse, más allá de que, como digo, es la convicción del gobierno contribuir a que salga adelante. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Los saludo a usted, por cierto, y a los demás senadores y senadoras de esta Comisión de Constitución del Senado, al secretario de la comisión, a los profesionales de la Biblioteca del Congreso, al ministro Juan José Osa, a la ministra Rubilar, a la subsecretaria de la Niñez y, por cierto, a las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a la distancia, pero presentes, esta sesión, en particular a MOVI, que forma parte de las organizaciones, junto con Iguales, de la elaboración de este proyecto de ley en conjunto con otras organizaciones en el año 2016-2017. Sin prejuicio y respetando, por cierto, las legítimas diferencias y el ejercicio de la libertad de pensamiento y consecuente de voto, ¿no? Y como ya lo ha señalado el ministro Larraín, paso a presentar la posición del Ejecutivo coordinada desde los ministerios, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre esta iniciativa. Una breve mirada sobre el contenido del proyecto de ley. Como todos saben, esta iniciativa se estructura en 10 artículos permanentes y 2 transitorios, con el objetivo básico de terminar con la discriminación que sufren las familias formadas por parejas del mismo sexo, otorgando un acceso igualitario al matrimonio civil. Las principales modificaciones que al respecto propone el proyecto están orientadas al cambio de la terminología, reemplazando la palabra padre y madre por el concepto unívoco y neutro de progenitor. También se reemplazan a lo largo de la iniciativa los términos marido y mujer por el concepto unívoco y neutro de cónyuges. Con todo, sin embargo, no se modifica la terminología de las normas propias de la sociedad conyugal, por cuanto dicho régimen matrimonial no es aplicable o no sería aplicable a los cónyuges del mismo sexo, básicamente por 2 razones que se determinaron al momento de la elaboración de esta iniciativa, que son, primero, que este régimen no sería, no es posible aplicarlo en su configuración actual para matrimonios que no partan del supuesto de la diversidad entre sexos de los cónyuges, y en segundo lugar, porque se pretende no replicar a la asimetría patrimonial entre los miembros de la pareja matrimonial. En materia de filiación, el proyecto de ley no modifica íntegramente las normas relativas a la filiación, por ejemplo, respecto de cuidado personal, relación directa y regular, alimentos, entre otros, pero sí introduce modificaciones estructurales respecto al sistema de filiación, las cuales serían indispensables para hacerlo compatible con los matrimonios entre personas del mismo sexo. En general, se modifican normas que precisan las formas de determinación de la filiación, y al efecto se establece que los cónyuges del mismo sexo podrán determinar vínculos filiativos, ya sea por técnicas de reproducción humana asistida y por acto jurídico de reconocimiento, en el caso de parejas del mismo sexo mujer. En relación a los estándares internacionales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos y ratificados por Chile están estrechamente vinculados con el principio de igualdad
y no discriminación, el que constituye un pilar fundamental de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales y de los estados democráticos. Además, el principio de igualdad y no discriminación forma parte de las normas del Ius Cogens. El acceso a los derechos sin distinción ha sido reconocido a modo de ejemplo en diversos instrumentos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, ha señalado que la igualdad es inseparable de la dignidad esencial de la persona, siendo incompatible con ella toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Por lo anterior, los estados deben abstenerse de adoptar acciones que vayan dirigidas directa o indirectamente a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en la sentencia del caso Atala Rifo contra Chile y luego lo ratificó en la opinión consultiva del año 2017 que los estados se encuentran obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas. En este sentido, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que los estados tienen la obligación de reconocer legalmente las uniones o el matrimonio de personas del mismo sexo, otorgando los mismos derechos conferidos a las parejas de sexos diferentes, incluidos los derechos patrimoniales y todos los demás que deriven de esa relación, sin distinción por motivos de orientación sexual o identidad de género, so pena de configurar violación a los derechos de igualdad y no discriminación de las parejas del mismo sexo, entre otros derechos, cierre de comillas. Cabe recordar además que en el examen periódico universal de Chile en el año 2019, algunos países instaron al Estado a avanzar en una regulación que reconozca el acceso a matrimonios de las parejas del mismo sexo. A la luz de lo expuesto, creemos que el proyecto de ley se ajusta a estándares internacionales de derechos humanos, permitiendo dar cumplimiento a la obligación del Estado de ajustar sus normas internas, poniendo término a situaciones discriminatorias que no logran reflejar las condiciones de vida de la sociedad actual que habita en Chile. En relación específica al principio de igualdad y no discriminación en la Constitución Política vigente de la República, el artículo 1 vuelve a replicar la premisa de que las personas nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho, y establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y reconoce como deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. A su vez, el artículo 19, número 2, establece la igualdad ante la ley y dispone que ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias. En materia de avance de igualdad y no discriminación respecto a la diversidad sexual, es necesario reconocer la importancia de avanzar en esta iniciativa para regular la igualdad de condiciones respecto al acceso al vínculo matrimonial para parejas del mismo sexo, y es relevante tener presente los avances que en las últimas décadas se han tenido en materia de igualdad y no discriminación y que han sido apoyadas por el Ejecutivo, pues son un estímulo para continuar promoviendo iniciativas que reconozcan estos derechos de igualdad, los derechos de igualdad en los mismos términos y condiciones. Por su parte, la Ley 20.830, que crea el Acuerdo de Unión Civil, la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, como también su implementación, el patrocinio desde el Ejecutivo, las modificaciones que se han propuesto con vía moción parlamentaria a la Ley 20.609 sobre no discriminación y que continúa su trámite en el Senado, el apoyo del Ejecutivo al proyecto de ley de moción parlamentaria también, que elimina la conducta homosexual como causal de divorcio culposo y que actualmente está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados,
Y otro ejemplo, la resolución exenta de Gendarmería de Chile del 20 de noviembre del año 2020, que aprueba disposiciones que instruyen el respeto y garantía de la identidad y expresión de género de las personas trans privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de los subsistemas cerrados y semiabiertos y aquellas que visitan los establecimientos respecto de sus familiares o conocidos privados de libertad. En conclusión, presidente, este proyecto de ley, creemos desde el gobierno, recoge una larga reflexión en la sociedad y el debate público chileno, al mismo tiempo que una legítima demanda respecto de un importante grupo de personas que forma parte de nuestra sociedad y que avanza en un camino similar al que desde los años 90 recorrieron otra serie de modificaciones legales. Así, recién en el año 1998 se puso término a la odiosa distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. En el año 2004 se introdujo una modificación que permitió el divorcio, derribando antiguos prejuicios. Y en el 2015 avanzamos en la regulación del acuerdo de unión civil. Hoy, 2021, a través de esta iniciativa legal, se da un paso más en fortalecer a la familia y la igualdad al interior de ellas, realzando el valor de la libertad personal y terminando con una situación arbitraria que impide a determinadas parejas que se aman y desean unirse a través del matrimonio por toda la vida con el fin de vivir juntos y de auxiliarse mutuamente, de procrear por el solo hecho de estar constituidas por dos personas del mismo sexo. Por ello, esta reforma, a la luz del mandato del derecho internacional de los derechos humanos y de nuestra constitución política, constituye una medida concreta para adecuar las normas de derecho interno que en su aplicación práctica derivan en actos discriminatorios en contra de las personas por razones de orientación sexual. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra. No sé si doña Paola Truffello u otra persona de la biblioteca va a intervenir. Presidente. Sí, Alfonso. Sí, presidente, como esta sesión está seguida por bastante audiencia y también queda en la historia de la ley, yo le pediría que también, para que quede consignado, la subsecretaria hace una referencia muy importante a la ley de divorcio y a la ley de igualdad de igualdad en los niños y niñas, respecto de terminar con esa odiosa circunstancia de niños legítimos y niños ilegítimos, en definitiva los guachos nacidos fuera del matrimonio y los legales nacidos dentro del matrimonio. Yo creo que es importante también, para que quede la historia de la ley, que precisamente fue el sector que la ministra representa quienes votaron en contra. Hay frases espeluznantes, si uno las revisa, que se iba a destruir la familia, incluso en el divorcio. Hay ministros de Estado que votaron en contra de la ley de divorcio, parlamentarios, que ahora están ahí de constituyentes, quienes votaron en contra y se casaron después. Entonces, un poquito para no falsear la historia, para no falsear, ministra, lo digo con mucho respeto, ministra Recabarren, es su sector político, es la derecha que usted representa, la que votó en contra del divorcio, y que nos decían que se iba a acabar la familia, que se iba a destruir, y quienes nos decían que también no era correcto que los niños fueran iguales, independientes de sus padres estaban casados o no, y que siguiera esa condición del guacho, del ilegítimo. Sería importante, yo le voy a pedir ahí a la biblioteca, ya que estamos con la biblioteca, que también se pudieran tener a la vista, ya que la ministra ha hecho referencia a estas dos leyes como leyes impulsadas, no, fueron rechazadas, y salvo algunos parlamentarios que votaron de su sector, no fueron planteadas por usted, ministra, subsecretaria. Entonces también un mínimo de rigor histórico, que no se vista con ropaje ajeno, y sobre todo en cosas de tanto sentido, de tanto calado. Quien nació fuera del matrimonio y tuvo que cargar en la vida con esa discriminación en los colegios, donde no los dejaban entrar, en la escuela militar de Chile, donde no dejaban entrar a quien no eran los padres casados, a quien no se pudo divorciar y tuvo un infierno en su vida porque no pudo rehacer su vida, también se les debe una explicación, como también se le debe una explicación a miles de personas del mismo sexo que quieren contraer un matrimonio o vivir juntos. Entonces, con
hay que decir las cosas por su nombre. Y yo le pediría ahí a la biblioteca, presidente, que pudiéramos tener a la vista las votaciones y tener a la vista las argumentaciones de esos debates, particularmente la ley de filiación, la ley de los niños y niñas respecto a cuando se eliminó la discriminación de legítimos y ilegítimos, y también la ley de divorcio. Creo que podríamos invitar a algunos ministros de Estado que hicieron gárgaras con esta situación y luego se casaron. ¿Ah? Hay unos por ahí, eran 2 parlamentarios, creo, no me gustan las referencias personales, pero 2 parlamentarios que votaron en contra de la ley de divorcio se divorciaron y se casaron. Ministra, a lo mejor usted era muy joven en eso y se le olvidó. Subsecretaria, perdón. Gracias, Alfonso. Ya le ofrecemos la palabra a no sé si doña Paola Truffello va a exponer por la biblioteca. Presidente, buenos días. Por aquí Pedro Guerra, abogado de Biblioteca del Congreso. Don Pedro. Saludarlo a usted, por su intermedio también a otros senadores y senadoras de la comisión y a todos los asistentes a esta sesión hoy día. Vamos a repartirnos entonces la presentación con mi colega Paola Truffello, que nos acompaña hoy día, junto también con Pamela Cifuentes, ambas abogadas del Departamento de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso. Esta presentación es la versión, ¿no es cierto?, del documento denominado Terminología Jurídica Aplicable a la Filiación de Padres y Madres del Mismo Sexo, que se nos encargó, ¿no es cierto?, a través de la comisión presente hace algunas semanas atrás, y que nosotros evacuamos dicho informe, que se encuentra ¿cómo se llama?, a disposición de la comisión. Bien, gracias Paola. Voy a pedir a Paola que vaya pasando las láminas a medida que vamos avanzando. La siguiente, por favor. Vamos a dividir esta presentación, como decía delante, en 2 partes, ¿no es cierto? Primero que nada, una introducción, en la cual vamos también a delimitar un poco metodológicamente lo que nosotros hicimos, vamos a plantear el problema, vamos a ofrecer algunos antecedentes de la filiación homoparental en Chile, y finalmente Paola va a referirse a algunas experiencias regulatorias comparadas, que fue específicamente lo que se nos pidió. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la consulta entonces que se nos formula al Departamento de Asesoría Parlamentaria? En la sesión del día 11 de marzo de esta comisión se nos pidió dilucidar algunos conceptos de padre o madre y de progenitor que se usan en el proyecto de ley que estamos discutiendo, ¿no es cierto?, sobre matrimonio igualitario a través del derecho comparado, ¿no es cierto? Lo que nosotros hicimos fue un proceso que explicamos acá metodológicamente para que quede claro. Es primero que nada determinar cuál es el alcance de la legislación civil en Chile de los términos progenitor y padre y madre, ¿vale? Es decir, establecer un poco cuáles son las similitudes, diferencias y cómo la legislación chilena acoge estos temas. Después vamos a ver algunos antecedentes de la regulación, regulatorios específicamente de la filiación homoparental en Chile, específicamente a través de algunos proyectos de ley que ya se encuentran en tramitación en el Parlamento, y finalmente vamos a ir a la terminología que emplean la legislación comparada y vamos a analizar específicamente los casos de España, Argentina y Uruguay, ¿cierto? La siguiente, por favor, Paola. ¿Qué plantea el proyecto de ley que se está discutiendo actualmente? Fundamentalmente, y como ya lo decía la subsecretaria hace un rato atrás, los antecedentes del proyecto de matrimonio igualitario consideran el acceso de roles parentales a personas del mismo sexo, es decir, establecen un régimen a través del cual las personas del mismo sexo que contraen matrimonio pueden acceder a roles parentales, ¿cierto? Cito ahí expresamente el proyecto de ley, dice que a su turno, atendido que por vía del matrimonio las parejas del mismo sexo pueden acceder a roles parentales, se modifica en este proyecto la referencia a los padres y se utiliza en su reemplazo la expresión progenitores, ¿cierto? Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la solución jurídica que plantea el proyecto de ley? Es básicamente una modificación al artículo 34 del Código Civil, en donde se indica lo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Los progenitores de una persona, dice esta propuesta normativa, son aquellas personas respecto a las cuales se ha determinado una relación de filiación, es decir, su padre, su madre, sus 2 madres o sus 2 padres.
Lo que nos interesa destacar acá es que el proyecto de ley, o sea, la propuesta normativa, ¿no es cierto?, hace similares los términos progenitores y padre o madre. Dice los progenitores, es decir, su padre, madre, sus dos madres o sus dos padres. Esto tiene evidentemente alguna incidencia en el resto del ordenamiento jurídico. Fíjense ustedes bien en cuál es la ubicación del artículo 34. El artículo 34 actualmente en el Código Civil está derogado, es una norma que figura como derogada, por lo tanto hay que analizar bien ahí, un tema de técnica legislativa quizás, de ver dónde se propone esto, ¿no es cierto? Si se intercala un nuevo artículo 34 o se genera un nuevo artículo 34, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión que, primero que nada, que hay que ver. En segundo lugar, una cuestión que resulta también interesante en el análisis que nosotros hacemos es que el artículo 34 se encuentra ubicado dentro del título preliminar, y específicamente dentro del párrafo 5º del título preliminar del Código Civil, que se refiere a aquellos términos de uso frecuente, ¿vale? Acá, en este párrafo, en este título preliminar, hay varios conceptos, ¿no es cierto?, que tienen una cierta, que irradian un efecto interpretativo al resto del ordenamiento jurídico. Acá está, por ejemplo, la graduación de la culpa, en el artículo 44, está los plazos en el artículo 50, es decir, hay un conjunto de conceptos que el Código Civil entrega e irroga hacia el resto del ordenamiento jurídico. De forma tal de que las decisiones de conceptualización que se puedan tomar acá van a producir un efecto importante en el resto del ordenamiento jurídico, tanto para la práctica interpretativa como para definir los conceptos que se puedan establecer en otras partes, ¿cierto? Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta en dónde está ubicada en el fondo la norma cuya modificación se propone. La siguiente, por favor. El Código Civil, y eso es una cuestión muy importante en cuanto al contexto regulatorio actual, no hace una distinción entre padre, madre y progenitor, ¿vale? Es una cuestión que nosotros revisamos, analizamos los términos entonces a través de todo el Código Civil, y nos damos cuenta de que no hay una diferencia clara, es decir, usa los términos de manera indistinta. A veces usa uno, a veces usa otro, queriendo decir en muchos casos lo mismo usando uno u otro término. Y acá yo les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 28, que está dentro de las normas del título preliminar que establecen definiciones para todo el ordenamiento jurídico, dice que parentesco por consanguinidad es aquel en que existen entre dos personas que descienden de una de la otra o de un mismo progenitor, en cualquiera de sus grados. El artículo 107, que es un artículo que está en materia de matrimonio, y específicamente en materia de autorizaciones para contraer matrimonio a los menores de 18 años, también usa la expresión padre o madre. El artículo 204, a propósito de las acciones de reclamación de filiación, también usa la expresión padre o madre. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir en esto? Que el Código Civil no hace esta distinción, ¿vale? La siguiente, por favor. Si bien no la hace el Código Civil, y usa los términos de forma más bien indistinta, sí la doctrina ha hecho una distinción, y eso aparecía también en la sesión que ustedes tuvieron el 11 de marzo, aparecían un poco estos conceptos, pero nosotros queremos aclararlo un poco acá. Efectivamente, hay una distinción que la doctrina ha hecho entre la palabra progenitor y la palabra padre o madre, ¿vale? Esta distinción dice fundamentalmente relación, por un lado, con una raíz genética, ¿cierto?, que es la palabra progenitor, y por otro lado, con un hecho biológico al cual se le da una atribución cultural, que es el concepto de padre o madre. Desde ese punto de vista, y así lo señala la autora Maricruz Gómez de la Torre, una profesora de Derecho Civil y Derecho de Familia, dice que la relación paterna puede constituirse sin atender a un hecho biológico, como por ejemplo sucede en el caso de la filiación adoptiva y en el caso de la aplicación de técnicas de reproducción humana, ¿no es cierto? Ahí existe una relación paterno-materna, o sea, paterno o materna, ¿no es cierto?, sin que exista un hecho biológico en que esa pareja haya generado, ¿no es cierto?, a estos hijos y hay un material genético, por lo tanto, en esos hijos. De esta forma, estos dos conceptos, que si bien el Código Civil pareciera integrarlos, podrían doctrinalmente al menos desintegrarse, ¿no es cierto? Y podríamos entender que la progenitura alude a un vínculo de carácter genético, ¿no es cierto? Y la paternidad-maternidad alude a un vínculo fundamentalmente de carácter cultural y que se relaciona con un rol que se le asigna a una determinada persona.
es decir, padre o madre, son roles que se ejercen y que por lo tanto van a ir cambiando, ¿no es cierto?, a medida que se producen avances en las sociedades, que los conceptos de las sociedades cambian y que los roles van cambiando, ¿no es cierto? Uno podría incluso pensar que la forma actual hoy día de ser padre o madre es una forma muy distinta a la que existía hace 50 o hace 100 años en la sociedad, porque la atribución cultural, ¿no es cierto?, que es lo que constituye el concepto de padre o madre, va cambiando con el tiempo. Y de eso la antropología, por ejemplo, puede dar buena cuenta. Hay otro sector, sin embargo, de la doctrina que opina lo contrario. Nosotros acá, en esta lámina, tratamos de mostrar fundamentalmente dos grandes visiones, ¿no es cierto? Una que desintegra estos dos conceptos y uno que los integra, ¿no es cierto? Que es fundamentalmente la opinión del profesor Hernán Corral, que opina que, como dice ahí, la consagración de estos derechos de integrantes de personas, o sea, de matrimonios de personas del mismo sexo, ser padres, destruye una naturaleza binaria, ¿cierto? Hernán Corral entiende que esta naturaleza es binaria, solamente existe un padre o una madre. Esos dos corrientes, por así decirlo, doctrinales o corrientes de pensamiento son corrientes, por supuesto, que tienen una fundamentación teórica. No voy a indagar mayormente hoy día en esto, pero quiero que se queden con la idea de que existen estas dos visiones, ¿no es cierto? La siguiente, por favor, Paola. ¿Qué antecedentes tiene la filiación homoparental en Chile? ¿Qué contexto podemos darle, con normativo podemos darle a esto? Lo primero que hay que decir, evidentemente, es que no se encuentra regulada, ¿vale? O sea, la realidad de la filiación homoparental en Chile es algo que no se encuentra regulada, que no recibe un articulado, no tiene un articulado en el ordenamiento jurídico. Hay dos proyectos en tramitación actualmente en el Parlamento que nosotros destacamos acá por contener alguna opción respecto de esta nomenclatura sobre la cual ustedes nos consultaron, ¿no es cierto? La primera es el Boletín 10.315, que crea el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez. Este proyecto está en tercer trámite constitucional y usa indistintamente la expresión padres o madres. Usa la expresión padres o madres. El Boletín 10.262 sobre filiación, es un proyecto de ley sobre filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo, también usa una expresión más o menos similar, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen algunos antecedentes de proyectos de ley en que este tema ya se ha ido discutiendo en el fondo y que también han ido dando ciertas luces sobre las tendencias que van tomando las legislaciones. Piensen que ese proyecto que les mencionaba, el del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, es un proyecto que va bastante avanzado en ese sentido. La siguiente, Paola, por favor. Eso es lo que nosotros podemos decir, y por supuesto quedar atento a sus preguntas, a sus indagaciones, ¿no es cierto? Pero lo que podemos decir un poco sobre los antecedentes. Va a tomar la palabra, presidente, si usted lo tiene bien, mi colega Paola Truffello, que se va a referir específicamente a las experiencias regulatorias comparadas en 3 países que fueron los que nosotros indagamos. Muchas gracias. Gracias, don Pedro. Doña Paola. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los miembros de la comisión, a las señoras y señores ministros, autoridades y todos los asistentes presentes. En relación a la solicitud de la comisión, otras legislaciones que contemplan el matrimonio de personas del mismo sexo regularon la nomenclatura para referirse a la filiación homoparental. El informe que entregó la biblioteca se desarrolla las principales modificaciones que introdujeron en este tema España, Argentina y Uruguay. La elección de los países correspondió a lo que la propia comisión solicitó y se agregó además el caso de Uruguay por representar una opción diferente para mostrarla. Se desarrolló la incorporación temporal de las modificaciones en los respectivos ordenamientos jurídicos. Por tanto, se revisaron los códigos civiles y las técnicas de las leyes que regulan las técnicas de reproducción humana asistida. Por tanto, es importante considerar que este informe trata de una descripción ilustrativa de la terminología utilizada para estos cambios y no buscó hacer una revisión exhaustiva de la afiliación del estatuto filiativo en cada uno de estos países. Bueno, a modo de resumen,
España, Argentina y Uruguay reconocieron legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo los años 2005, 2010 y 2013 respectivamente, y al hacerlo en sus respectivas leyes adecuaron la nomenclatura de aquellas normas que tenían indicación al género femenino y masculino para adoptar en esos casos una terminología neutra. Entonces, principalmente lo que se modificó en los tres casos es el binomio padre-madre. Y en su lugar, cada uno de ellos adoptó una solución diferente. Así, por ejemplo, en España se adoptó el término progenitor y se mantuvo el término padres como término genérico. En Argentina, el binomio padre-madre se eliminó y se modificó por el genérico padres, entendiendo en este incluido también a las madres. Y en Uruguay se adoptó el término progenitor biológico en vez de madre, padre biológico, y además se agregó respecto de las parejas que conciben a través de técnicas de reproducción asistida el término de progenitor jurídico. Ninguna de ellas define el término progenitor. En este cuadro queremos mostrar brevemente, y voy a quedarme acá para, por razones del tiempo, brevemente poder mostrar las diferencias que cada uno de los países presenta y que están desarrolladas, por supuesto, en el informe. Bueno, en España el año 2005 se reconoció en el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo con igualdad de derechos y obligaciones a las establecidas para las de personas de distinto sexo, incluyendo la adopción. En relación a la adecuación terminológica que hizo este país, la modificación al Código Civil y otras disposiciones tuvieron por objeto, como se señala en la exposición de motivos de esta ley, adaptar artículos referidos al matrimonio con terminologías neutras, que pues estas contenían referencias explícitas al sexo de sus integrantes. En primer lugar, se modificaron las referencias de marido-mujer por el término cónyuge y se conservaron algunas referidas a marido y mujer a propósito de algunos temas como la presunción de paternidad en la filiación matrimonial, por ejemplo. En segundo lugar, se modificó también por esta ley, en el año 2005, el binomio, como decía, padre y madre, para reemplazarlo por el término progenitor, y manteniendo también el término padres en su uso genérico. Ejemplo de esto, en materia de emancipación del hijo del padre y madre, decía antiguamente el código, se reemplazó por los progenitores, también respecto a los derechos que el padre y madre tenía cuando no ejercía la patria potestad, también se reemplazó por el término progenitor. En otra materia, por ejemplo, en adopción, cuando se regulaba la subsistencia de vínculos jurídicos con la familia paterna o materna, se reemplazó por la familia del progenitor que corresponda. Sin embargo, a pesar de esta decisión del legislador en esa materia, muchas otras disposiciones del Código Civil también utilizan el término genérico padres para referirse a cuestiones como la obligación de los padres para con sus hijos frente al divorcio o la adopción de los padres de un convenio regulador del ejercicio de la patria potestad. Y también se mantuvieron otros términos como padres y madres cuando se establece la obligación de estos de velar por sus hijos menores. Entonces, lo que se advierte en la legislación española es que si bien a propósito del matrimonio igualitario adecúa las normas a esta nueva institución, y eliminando este binomio padre-madre, no distingue mayormente entre padres y progenitores como lo hace nuestra legislación, como señalaba Pedro recién. Y revisamos la historia de la ley de España y no encontramos un debate, una discusión sobre esta materia en específico, que es la consultada. Sin embargo, como contrapunto en la doctrina, encontramos sí una crítica a la decisión del legislador que señala que el académico de la Universidad de Complutense de Madrid, que con tal de resolver cuestiones de géneros, el legislador efectuó una degeneración idiomática al cambiar los términos padre y madre por progenitor. Esta crítica de la doctrina plantea que el término progenitor solo se relacionaría correctamente con padre biológico por la base etimológica de la palabra. La ley que estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo modificó también la ley del registro civil y distinguió en las inscripciones de nacimiento y matrimonio, tratándose de matrimonios de personas del mismo sexo o de distinto. En caso de las del mismo sexo, se emplean las menciones cónyuge A y cónyuge B y progenitor A y progenitor B para distinguirlo. Y
finalmente, España y los 3 países que revisamos cuentan con leyes que regulan las técnicas de reproducción humana asistida. En esta se abordan distintos temas, por ejemplo, ¿quiénes pueden participar en estas técnicas? El concepto de preembrión, la prohibición de clonación de seres humanos, las características de la donación de gametos, la filiación de los hijos, de los hijos nacidos mediante estas técnicas, la determinación legal de la filiación, entre otras materias. En relación a la filiación, esta ley dispone que ella debe regularse por la ley civil y establece también en relación a la filiación homoparental el derecho al reconocimiento de la filiación materna de la mujer casada con la madre gestante. Es decir, esta ley en España permite la doble filiación materna de hijos nacidos mediante estas técnicas, siempre que exista matrimonio. Entonces, en relación a la nomenclatura, esta ley se refiere en general a la pareja progenitora y excepcionalmente también mantiene el término padre biológico cuando se refiere a la acción de reclamación de paternidad en los casos de la gestación por sustitución que esta ley prohíbe. En España, el año 2010, la ley 26.618 fue la que estableció el matrimonio entre personas del mismo sexo, con iguales efectos que el celebrado entre personas de distinto sexo, incluía la adopción también. ¿Sí? Ese es el antecedente del nuevo Código Civil y Comercial vigente que es la norma vigente al día de hoy. La norma del año 2010 estableció una norma de aplicación general que señala que mantuvo posteriormente el Código Civil y de Comercio vigente, y mediante ella se prohibió que que alguna disposición del ordenamiento jurídico pudiera ser interpretada o aplicada para limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituidos por personas del mismo o distinto sexo. En relación a la terminología utilizada en Argentina, también se buscó un lenguaje neutro que no se refiriera al sexo de las personas. En relación al matrimonio se reemplazaron los términos esposa, esposa, marido, mujer, viudo, viuda, por los términos genéricos cónyuges, contrayente, cónyuge sobreviviente, según el caso. Las disposiciones que distinguían entre madre y padre fueron reemplazadas por el término genérico padres, incluyendo menciones como uno de los padres o cualquiera de los padres. En el mismo sentido, la referencia a los abuelos y abuelas fue reemplazado por abuelos y bisabuelos, bisabuelas, que contemplaba aquel código por bisabuelos. Los fundamentos de la ley del año 2010 explicitaron que la decisión de utilizar el término genérico padres incluía también a las madres, y se especificó además en estos fundamentos que la no modificación de algún artículo en ese sentido no podía interpretarse como una exigencia de una existencia del hombre en la regulación matrimonial. Sin embargo, hay otras disposiciones, al igual que en España, el Código Civil Argentina tiene otras disposiciones que siguen refiriéndose a progenitor, como por ejemplo cuando se regula la responsabilidad parental como el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores, o arreglar los actos que requiere el consentimiento de ambos progenitores. Entonces se advierte que en la legislación argentina tampoco hay una distinción clara entre progenitor y padres, aunque al adoptar la ley de matrimonio igualitario, sí se modificaron a propósito de ello este binomio padre-madre, manteniéndose y optándose por el término padres, ¿sí? Incluyendo en a las madres. Decía que actualmente lo que rige en Argentina, lo que debe consultarse es el Código Civil y Comercial. Este código mantuvo la regla de interpretación general que señalé recién y la terminología adoptada. Y además definió el parentesco, ¿sí? Lo definió como el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción asistida, la adopción y la afinidad. El citado código reconoce la igualdad de efectos para todos los tipos de filiación y dispone que nadie puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Al igual que en España, Argentina tiene una ley
que regula las técnicas de reproducción humana asistida del año 2013, y esta ley garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. En esta materia de las técnicas de reproducción humana asistida, el Código Civil y de Comercio establece reglas generales relativas a la filiación por este medio y regula también la voluntad procreacional que establece, que según la cual los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son los hijos de quien dio a luz y del hombre o mujer que prestó su consentimiento en los términos que establece la ley, con independencia de quien haya aportado los gametos. Entonces, esta regulación se refiere a la persona que da a luz, al hombre y mujer que prestó su consentimiento y al donante como categorías distintas. Finalmente, Uruguay, el año 2013, dictó la ley que modificó su Código Civil para reconocer que el matrimonio es entre dos personas de igual o distinto sexo. Se modifica con esta ley la referencia que se hacía al padre o madre biológico por el término progenitores biológicos. Asimismo, esta ley introduce, a propósito de la filiación, a los progenitores jurídicos, a propósito, digo, de la presunción de filiación. La ley exceptúa a los progenitores jurídicos, a quienes define como quienes por razones biológicos están imposibilitados entre sí para la concepción, los exceptúa de la posibilidad de desconocer la presunción que la ley crea respecto de la filiación del hijo concebido durante el matrimonio, siempre que antes de la fecundación del óvulo hubiesen aceptado ser progenitores jurídicos. Durante la discusión de este proyecto, expertos también cuestionaron la expresión progenitor jurídico. La doctrina se encontraron también algunas menciones en ese sentido respecto, al igual que en España, a lo inadecuado que sería utilizar el término progenitor porque este se vincularía con la biología y la genética, y jurídico se relacionaría con quien se considera padre o madre. Bueno, y finalmente, en Uruguay también existe una ley que regula expresamente el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida y le da derecho a toda persona como método terapéutico de la infertilidad, en caso de que las parejas estén impedidas biológicamente para la concepción y en el caso de mujeres más allá de su estado civil. No se hace mayor mención a la nomenclatura que estamos viendo. Entonces, como decía en un principio, los 3 países estudiados, al regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, adecuaron su nomenclatura en sus normas para adoptar términos neutros no indicativos del sexo femenino y masculino en las relaciones de filiación. No definen progenitor, contemplan todos los 3 países leyes que regulan las técnicas de reproducción humana asistida y en general reemplazaron el binomio madre por progenitor en España, por padres en término genérico en Argentina y por progenitor biológico en Uruguay, donde además se considera categoría de progenitor para aquellas parejas que se han sometido a técnicas de reproducción humana asistida. Eso es, presidente. Muchas gracias. Agradezco la presentación de la biblioteca de don Pedro y de doña Paula. Estamos ya sobre la hora y varios senadores tenemos que integrar comisión. Antes de terminar la sesión, simplemente quisiera pedirle al señor secretario de la comisión que nos pudiera indicar en qué artículo comenzamos la discusión mañana, en atención a que el senador retiró sus indicaciones. Bien, entre lo que corresponde tratar la indicación número 4, espérenme un minuto, voy a poner el comparado. Sí, la indicación número 4 de los honorables senadores señores Moreira y el ex senador señor Pérez para eliminar el número 7, número 1 que estábamos tratando, y que modifica el artículo 102 de la Ley de Matrimonio Civil, en que se define que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.
la norma aprobada en general sustituye en este artículo 102 la frase por el cual y se unen actual, la frase un hombre y una mujer por dos personas. Y eso es la enmienda que viene en el número 7 y que la indicación número 4 que propone el senador el señor Moreira y el ex senador señor Pérez es para eliminar esa enmienda, para mantener el artículo 102 en los términos en que está actualmente considerado en la legislación. Ahí correspondería iniciar el debate. Gracias, secretario. Doña Luz. Sí, muy breve, presidente, solo para pedir si nos pudieran mandar a nuestros correos la presentación de la biblioteca y a lo mejor si alguno de los abogados que pusieron hoy día nos pudieran acompañar mañana en la revisión de las indicaciones, porque hay algunas que se refieren a esa materia, particularmente en la que habíamos dejado pendiente. Eso, presidente, gracias. Sí, le vamos a pedir a la Secretaría que le remita por correo la presentación de la biblioteca y mañana quedan cordialmente invitados los abogados de la biblioteca que nos puedan acompañar a la discusión de este proyecto. Si no hay más, sí, secretario. Presidente. Sí, también si el Ministerio de Justicia, ya que hizo una presentación la señora subsecretaria, quisiera llegar esos antecedentes a la Secretaría para repartírselo entre los senadores, si le parece, presidente. Subsecretario, por favor, que pueda remitir los antecedentes al secretario de la comisión. Por supuesto, presidente. Cuente con ello. Lo hacemos inmediatamente. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de nuestro invitado y mañana entonces continuamos con la votación del proyecto en la indicación que señaló el secretario. Nos vemos mañana a las 10:30. Gracias. Luego. Hasta luego. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Hasta luego.